Justicia impartida. Bueno, comencemos. Ahora toca estar viendo el tema de la santificación. Vamos a nuestro material entonces y leamos lo que dice. Dice, cuando venimos a Cristo, Dios nos justifica, es decir, nos hace justos por la fe en una forma instantánea. Y con este comienzo, la vida cambia. Y Él nos da el poder para vivir rectamente. Vemos la justificación, la posición correcta, como un acto de gracia, pero existe la tentación de considerar la santificación, que es la vida recta, como algo que logramos nosotros solos. Entonces, consideremos esto. Dios nos salva o Dios nos justifica a nosotros y hace la parte que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Porque no podíamos nosotros adquirir la justificación o la salvación por nuestros propios medios. Tuvo que ser Dios, tuvo que ser Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora tengamos esa posición correcta. Pero comienza la vida recta. La vida recta es el día a día, el diario vivir. Ahora, nosotros este diario vivir no lo tendremos que hacer solos, pero mucha gente lo intenta hacer solo. Quiere vivir en base a lo que ellos pueden hacer, a sus fuerzas, a sus convicciones, a sus emociones. Y se va a dar cuenta que la santificación no llega a su vida. Se van a dar cuenta que siempre se equivoca, se van a dar cuenta que siempre hay algo oscuro, si lo podemos llamar de esa manera, o algo malo, que está estropeando nuestra relación con Dios. Y esto viene a nosotros y nos frustra. Nos frustra de tal manera que muchas veces hasta declinamos y nos sentimos mal y decimos yo no puedo agradar a Dios, pero estamos tomándolo del lado incorrecto, del lado que no es el que Dios quiere, porque Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas solos. Dios quiere enseñarnos a nosotros que esta nueva etapa de nuestra vida es una etapa que la tenemos que hacer de la mano de Él. Entonces, vamos a observar o vamos a estudiar ahora la nueva posición que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, vamos a literal A. Dice, el secreto para vencer la carne se halla en la obediencia a estas tres instrucciones. ¿Cuáles son? Saber, considerar y presentar. Bueno, veamos la primera parte, que sería el saber o el conocimiento, ¿verdad? Dice, el inconverso es esclavo del pecado. Efesios 2, del 1 al 3, dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, oiga bien, también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros. Y dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice, lo mismo que los demás. Entonces, dice, pero aún muchos cristianos todavía sirven al pecado, a pesar de que Cristo rompió su esclavitud. Si nosotros lo que acabamos de leer en Efesios 2, del 1 al 3, estamos viendo que la palabra nos está diciendo que nosotros antes vivíamos en eso. Pero lo estamos viendo que muchas personas o muchos cristianos aún viven en ese problema, en esa esclavitud. Pero ¿por qué pasa esto? Porque creen al mensaje de Romanos del capítulo 5, que nos dice que Cristo murió por sus pecados y le reciben en sus corazones. Pero no se apropian de la palabra de Romanos 6, que dice que es la gloriosa libertad
que tienen en Cristo. Al leer Romanos 6 del 1 al 10, la palabra nos revela los siguientes puntos. Vamos a ver cada punto de estos. Leamos pues Romanos del 1 al 10. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Dice, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ok, como primer punto se hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo lo dice claramente, en ninguna manera, ¿verdad? No hay que perseverar en el pecado, no hay que decir nosotros, esto ya lo hemos estado viendo, no vamos a decir, vamos a pecar más para que la gloria de Dios y la gracia de Dios se manifieste, para que se vea que Dios es bueno perdonando a las personas. No, no es así. Esto ya nosotros ya lo vimos y la explicación al motivo de la ley está en el capítulo 5 y el versículo 20 de siempre de Romanos. Ahora, el segundo punto nos dice, el creyente está muerto al pecado. Nos hace una aseveración, nos dice que nosotros hemos muerto al pecado. Por eso dice que ya no podemos vivir en él. Por eso el literal 3 nos está diciendo, tenemos nueva posición en Cristo. Esta operación se ilustra con el bautismo en agua. Ahora, todos nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos la decisión de ser bautizados en Cristo, ¿verdad? Lo que pasa, lo que está sucediendo en ese momento es que somos unidos a Jesús, ¿verdad? Nos estamos uniendo en lo que Él hizo realmente. Es un acto que nosotros hacemos, pero con nuestra vida realmente lo cumplimos. ¿Qué estamos haciendo? Dice que nosotros morimos al pecado. En la resurrección, el símbolo es cuando se sumerge a la persona en el agua, representa la muerte de Cristo, el descenso de Cristo al sepulcro. Pero luego esta persona sale del agua y lo que representa es una vida nueva. Una vida nueva que nos está dando el Señor para que nosotros andemos en las nuevas cosas, en las nuevas obras, en una nueva vida que Dios nos está dando a nosotros. Entonces eso lo podemos ver nosotros con la ilustración que está dando Pablo del bautismo en agua. Ahora, el creyente ha sido liberado del pecado. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido muertos. Entonces, como estamos muertos, ya el pecado no tiene poder sobre la persona, porque el pecado obra sobre aquel que tiene una vida que ofrecerle al pecado. Pero nosotros ya no tenemos esa vida para estarla ofreciendo como instrumentos a Satanás, sino que ahora hemos muerto al pecado y tenemos una nueva vida. Ya no somos lo que éramos antes. Es una nueva vida. Ahora, dice que el creyente vamos a ver, en el 5 estábamos, el creyente ha sido liberado del pecado en el 4, ¿verdad? Por medio de la acción que hace el Señor Jesucristo de ponernos en la posición correcta. Y tenemos en el 5 que dice que la vieja naturaleza aún está ahí, pero la cruz de Cristo la ha despojado de su poder. Notemos esto, que es algo bien interesante. Y eso es lo que tenemos nosotros que saber, que la vieja naturaleza está ahí.
seguimos con los deseos pecaminosos. En nuestra mente hay una lucha. Seguimos nosotros con la batalla interna que vamos a tener. Nuestros enemigos son reales. Ahí está el mundo, ahí está Satanás y está mi propia naturaleza. Esa está viva y todavía. Ahora, pero Cristo la venció en la cruz del Calvario y la despojó de su poder. Entonces ese conocimiento es el que nos da el poder para vencerlo, ¿verdad? Ese es el saber, ese es el conocimiento que nosotros necesitamos para, para creer. Necesitamos conocer para creer. Ahora, pero tenemos que considerar también, considerar. Vamos a ver versículo 11. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya, veamos lo que dice. Dice, no es suficiente saber nuestra nueva posición en Cristo. No solo necesitamos el conocimiento, debemos por fe considerar que es verdad en nuestras vidas. Lo que Dios dice respecto a mí en la Biblia es cierto. Ahora en mi vida estoy crucificado con Cristo. Dice, Dios no nos dice que nos crucifiquemos, sino más bien que creamos que hemos sido crucificados y que el viejo hombre ha muerto. Esta es la fe en acción, usada a pesar de las circunstancias y emociones o sentimientos. Entonces, nosotros ahora tenemos el conocimiento, sabemos que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, pero cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, tenemos que creer que nosotros estábamos ahí. Alguien puede decir, no, el que estaba ahí era Cristo, yo ni había nacido. Pero realmente nosotros estábamos ahí porque nuestros pecados estaban siendo representados ahí. Entonces, si ponemos atención a lo que acabamos de leer, dice que Dios no nos dice a nosotros que crucifiquemos nuestra vieja naturaleza, sino que creamos que esa vieja naturaleza fue crucificada. Y esa es la fe en acción. Eso es lo que va a hacer que cuando yo venga a cometer un error, entienda que Cristo ya pagó por ese error y que ahora yo tengo un acceso al Padre. Yo puedo entrar a la presencia de Dios y pedirle perdón por lo malo que he sido o por el error que he cometido. Entonces, esta consideración es muy importante porque si nosotros no llevamos a cabo esta etapa de considerar lo que hacemos, de considerar lo que ya Cristo hizo, entonces podemos caer en un vacío y este nos va a llevar a la culpa. ¿Qué es la culpa? Es el sentimiento de haber hecho algo malo y sentir que ya no tenemos perdón. Entonces, nosotros ahora, la palabra nos está indicando a nosotros que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Ahora entonces veamos la tercera parte. Dice que hay que presentar. Leamos entonces los versículos del 12 al 23, a ver qué Pablo nos está diciendo. Dice, vamos a leer quizás del 16, voy a leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo acá que tenemos que presentar? Dice que no es suficiente saber esta maravillosa doctrina o incluso considerarla. Debemos dar el paso final de presentar nuestros miembros a Cristo. Entonces, en los versículos que leímos del 16 al 23, Pablo da el ejemplo del amo y del criado. Jesús nos dio a nosotros un ejemplo. En Lucas 16:13, Jesús nos dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas aquí están representando la codicia, que es el pecado. Cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios es pecado. Es aquello que nos hace errar al blanco, es aquello que nos desvía del camino. Por eso podemos leer nosotros lo que dice ahí, que nadie puede servir a dos señores, solo existen dos y no hay más. O le servimos a Dios o le servimos al pecado. Ahora consideremos esto. Antes de ser salvos, nos sometíamos al pecado y éramos siervos del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice el versículo 23. Entonces, antes nos sometíamos al pecado y éramos siervos del pecado, haciendo las cosas que Él quería que nosotros hiciéramos. Y nosotros no teníamos control sobre esas cosas, porque vivíamos, porque en ese ambiente, en ese mundo, era parte de nosotros. Pero ahora ya no es así. El literal 2 dice, por Cristo somos salvos, somos libres del pecado. La nueva posición en Cristo nos da un nuevo amo y Señor, tanto como una nueva naturaleza. Entonces, aquí es importante, y esto es lo que estábamos viendo ahora, es presentar, pero si volvemos a considerar, ahora, Cristo a nosotros nos hizo salvos, ¿sí? Nos dio una nueva posición en Cristo. Entonces, como cuando nos cambia o nos da esa nueva naturaleza, no nos deja solos, simplemente decir, ahora tú tienes un nuevo Señor al cual seguir. No, ahora dice que también nos cambia a nosotros nuestra naturaleza. ¿Entiende eso? Que ahora, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la santidad. Si logramos nosotros entender eso, hoy soy esclavo de la santidad. Me puedo equivocar, pero la santidad siempre me va a tomar y me va a jalar y me va a llevar a donde ella quiere. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios está haciendo. La gracia de Dios siempre nos va a buscar para llevarnos a un mejor futuro, a un mejor fin. En el 3 dice, ahora somos siervos de la justicia y no del pecado, es lo que estamos hablando. Al presentar nuestros miembros a Cristo como sus herramientas o instrumentos en el versículo 13. ¿Verdad? Nosotros ahora somos una herramienta en las manos de Dios, somos una arma en las manos de Dios. Simplemente tenemos que dejar que la santificación, ese proceso en el cual Dios está tratando con nosotros, si nosotros nos entregamos a ese proceso y buscamos ese propósito, nos vamos a convertir en nosotros en herramientas e instrumentos para Dios. Dice, Él viene a controlar nuestras vidas y llevamos frutos en santidad. Eso lo decía en el versículo 22. Ahora, los cristianos que pecan a propósito son personas que se han presentado a sí mismos a la vieja naturaleza. En lugar de presentarse al Espíritu Santo, viven como esclavos cuando podrían regir como reyes. Entonces, si nosotros vemos eso, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Soy una herramienta tuya. Pero muchas veces es al contrario. Decimos, yo no me dejo. A mí que no me vengan a decir esas cosas. Ellos no saben con quién se meten, ¿verdad? Usted no sabe con quiénes son mis amistades.
¿verdad? Entonces, ¿a quién nos estamos presentando ahí? Nos estamos presentando a la vieja naturaleza, a la que quería hacer su voluntad y no dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Entonces, saber, considerar y presentar, estos tres pasos conducen a la victoria diaria sobre la carne. La vieja naturaleza ya no puede reinar más en el cristiano que conoce la verdad. Ahora la confiesa, la considera y se presenta al Señor. Teniendo esto en mente, si nosotros hacemos esto, vamos a empezar a ver victorias en nuestra vida del día a día. Tenemos que saber escudriñar la Biblia, conocer la palabra de Dios, considerarla, lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está aconsejando. Consideremos nuestros caminos, veamos nuestros caminos. Como decía la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos. Si esto es considerar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y lo que Dios ya hizo por mí. Y presentarme es echar a andar lo que yo ya aprendí, lo que yo ya entendí. Echarlo a andar, aunque sé que me voy a equivocar, pero sé que me voy a levantar, ¿verdad? Porque la vieja naturaleza ya no es la que me lleva de la mano, sino la santificación. Si caigo, la santificación me dice, levántate porque hay largo camino que recorrer. Ok, entonces vamos a ir al literal B, que es nuestro nuevo problema en la carne. Ahora surge un nuevo problema. Vamos a ver qué es esto. Dice, qué trágico es ver cristianos viviendo bajo la ley, luchando por agradar a Dios, cuando la nueva posición que tienen en Cristo y el nuevo poder en el Espíritu, dice, hacen posible disfrutar la vida y la bendición por gracia. Pablo lo explica en el capítulo 7, dándonos una serie de dúos. Veamos entonces el primer dúo, que serían dos esposos. Vamos a leer del capítulo 7, versículo 1 al 6. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido se uniere a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley, ¿verdad? Cuando habla de la letra es la ley. Entonces ahora vamos a ver los primeros pasos que nos está dando aquí Pablo con respecto a este ejemplo de estos dos esposos. Primero dice, en el matrimonio la mujer, dice, está ligada al hombre hasta que éste muere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una mujer, como lo explica Pablo, no necesita mucho explicar, que cuando un hombre está vivo y está con su esposa, si su esposa se mete con otro hombre, claro, esa caería en un acto de adulterio. Pero si este hombre con el cual está casada esta mujer muere, ella queda libre de la ley del matrimonio, ¿verdad? Libre del matrimonio, ya no está atado al esposo, sino que ahora, como dice las palabras que se dan en el matrimonio, hasta que la muerte lo separe. Entonces nosotros aquí lo que estamos viendo es que esta persona queda libre y puede volverse a casar con otra persona porque está libre. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros algo tan simple. Miren, ustedes se unieron con Cristo en su cruz, entonces ustedes murieron. Los dos esposos, uno es la ley y la otra es Cristo. Uno es el pecado y el otro es Cristo.
Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo y Cristo muere, nosotros morimos. Aquí no es que no muere el esposo, sino que muere la esposa. Muere la esposa. Pero ahora, al morir la esposa, que somos nosotros, la iglesia, al morir nosotros los que creemos en el Señor, quedamos libres. Libres de lo que nos ata al esposo, al nuevo esposo, que es la ley. Entonces, esto lo vemos en el punto número 2, que dice, la ley, sin embargo, no murió. Es lo que hablábamos cuando fuimos salvados. En lugar de eso, nosotros morimos en Cristo. Bueno, veamos entonces el paso 3, o el numeral 3, que dice, ya no estamos casados a un sistema de leyes, estamos casados a Cristo Jesús. Y ya la ley no tiene control sobre nosotros. Las pasiones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza, y esto es muerte. Entonces el versículo 6 nos sugiere que el cristiano no tiene la obligación de servir a Dios. En realidad, nuestras obligaciones ahora son mayores, puesto que conocemos a Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. La ley trata de obligar al hombre a hacer ciertas cosas, pero Dios nos liberta de la ley de esas obligaciones. Ahora nos pide a nosotros que nosotros sirvamos voluntariamente, porque ahora somos libres y nosotros podemos escoger a quién vamos a servir de esos dos amos. Y aquí cabe la pregunta, que de lo que acabamos de ver, ¿a cuál de estos dos amos nosotros queremos servir? ¿A las obras, a la ley, al pecado o a Dios? Una buena pregunta. Pero veamos qué más nos está hablando Pablo acerca de lo que él está enseñándolos por medio de estos dúos. Ahora viene el siguiente dúo, que son dos descubrimientos. Leamos entonces Romanos 7, del 7 en adelante. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Analizando entonces estas palabras, veamos lo que nos dice. Entonces, ¿por qué Dios estableció la ley si ésta no santifica? De lo que estábamos viendo. ¿Qué propósito tenía en mente? Pues bien, Pablo hizo dos descubrimientos que contestan estas preguntas. Veamos, la primera dice que la ley en sí misma es espiritual, lo que acabamos de ver, pero que la naturaleza no era espiritual e incapaz de obedecer a la ley de Dios. La ley revela el pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos sin ley, ¿verdad? Podíamos pecar y sin que nadie nos juzgara, porque la ley no nos decía lo que era malo. Pero cuando la ley viene y nos dice que codiciar es malo, entonces si nosotros tenemos por nuestra naturaleza, tenemos nosotros la codicia, entonces empezamos a abundar en codicia y empezamos a ver que abunda la ley, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Pero que la ley es santa, porque la ley lo que está queriendo es enseñarnos a nosotros que eso es malo. Pero que la naturaleza humana
es mala, no es espiritual y que no puede obedecer al Señor. Entonces, esa es una lucha interna que se empieza a dar con el conocimiento de la ley y el conocimiento de la naturaleza pecaminosa. Ahora, en el versículo 2 dice, el creyente es carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque el creyente no puede santificarse mediante la ley, no porque ésta no sea santa y buena, sino porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que la ley no la puede cambiar o controlar. Imagínese usted ahora tiene ese problema interno, este descubrimiento. La ley es buena y es santa. Al usted leerla y entenderla, dice, esto es lo que Dios quiere para mi vida. La voy a hacer, la voy a tratar de seguir y cumplirla. Pero se va a encontrar que su propia naturaleza es la que va a evitar que usted cumpla la ley santa y buena de Dios. Entonces, como nuestra naturaleza evita que nosotros cumplamos esta ley buena y santa, la ley se vuelve un tropezadero para las personas, porque no pueden cumplir lo que Dios está pidiendo. Entonces, vemos como una barrera entre Dios y los hombres a la ley. La ley es la que nos está haciendo que evitemos que lleguemos delante de Dios, pero ¿cuál es el motivo? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora dice así, es un día maravilloso en la vida del cristiano cuando descubre que la vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no necesita la ley. Veamos entonces ahora dos principios que también Pablo nos está regalando en esta serie de dúos que estamos viendo. Vamos a leer entonces de los versículos del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Volvamos a nuestras notas. La salvación quiere decir que Dios se le da al creyente una nueva naturaleza y crucifica la antigua. El cristiano todavía tiene la capacidad de pecar, pero ahora tiene un apetito por la santidad. La dinámica para el pecado aún está ahí, pero no tiene el deseo. Entonces, aquí es lo que estaba hablando Pablo, ¿verdad? Que él no quiere hacer lo que él no quiere hacer, perdón, eso hace, ¿verdad? Más lo que él sí quiere hacer, eso no hace. Entonces hay un problema, ahí hay algo que está creando un conflicto interno entre las personas. Pero ahora, entonces Pablo nos describe estos dos principios y nos da el primer principio, que es la ley del pecado y de la muerte. Y este es simplemente la operación de la vieja naturaleza, de modo que cuando el creyente quiere hacer lo bueno, el mal está presente. Incluso las buenas cosas que hacemos están manchadas por el mal. ¿Por qué? Porque se ha fijado que a veces usted quiere hacer algo bueno, pero
muchas veces cuando analizamos lo que queremos hacer, lo agradable, siempre estamos viendo muchas veces que lo hacemos por vanagloria o para que nos admire la gente, aunque hicimos algo bueno. Pero queremos que la gente diga que bueno ese hombre, o que bien predica, o que bien enseña, o sea, necesitamos la adulación, el orgullo, nos hace sentir bien a nosotros, aunque estemos haciendo algo bueno. Porque el pecado siempre está manchando nuestra vida, porque la vieja naturaleza siempre está queriendo revivir, ¿verdad? Aunque en nuestro interior queremos hacer lo bueno, pero el mal siempre va a estar presente ahí queriendo manchar lo que nosotros hacemos. Ahora, también se nos da la segunda ley, que es la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús se contrarresta la ley del pecado y de la muerte. No es al someternos a las leyes externas que creceremos en santidad y serviremos a Dios aceptablemente, sino al someternos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu la cumple en nosotros con su poder. Entonces aquí llegamos al secreto de la vida victoriosa, del vivir el día a día en santidad. ¿Cómo así? Es que ya no nos sometemos a las leyes externas, al portarme bien, al querer hacer buenas obras, al querer alcanzar objetivos altos que me ponga y querer vivir yo una vida recta sin equivocarme. No, porque sabemos que eso es difícil. Ahora, lo que nos está enseñando esta nueva ley es que el Espíritu Santo es el que va a dotarnos a nosotros del poder para cambiarlos. Realmente el poder es el Espíritu dentro de nosotros. Si nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, si nosotros como niños nos equivocamos, pero oímos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas diciéndonos que ese error que cometimos lo vamos a solventar confiando en Él, aprendiendo nuestros errores, siguiendo adelante, tomando tiempo para hablar con Dios, pidiendo perdón. Esto nos llevará a vivir una vida agarrado de la mano de Dios y en santidad. Veamos entonces el literal C, que dice nuestro nuevo poder en el Espíritu. El Espíritu Santo domina todo el capítulo, porque a través del Espíritu morando en nosotros podemos vencer la carne y tener una vida cristiana fructífera. El capítulo puede resumirse en 3 frases que comienzan con la palabra ninguna. Leamos entonces a continuación Romanos 8, del 1 al 4. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley no puede condenarnos, porque estamos muertos a ella. Dios no puede condenarnos porque el Espíritu Santo capacita al creyente a andar en el Espíritu y por consiguiente a satisfacer las exigencias santas de Dios. Por eso dice la escritura que leímos: no hay ninguna condenación, ¿verdad? Qué gloriosa salvación tenemos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud, advierte Pablo en Gálatas 5:1. Entonces, no hay ninguna condenación porque el Espíritu Santo nos ha capacitado a nosotros con ese poder. La sangre de Cristo es la que nos ha llevado a una nueva posición en Él.
Entonces el Señor ya no mira nuestro pecado. Ahora lo que Él quiere ver es nuestro andar con Cristo, nuestro andar en el Espíritu. Ahora entonces vamos a ver la siguiente frase que dice ninguna obligación. Leamos los versículos 5 al 17. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Bueno, ninguna obligación, el Espíritu y la carne. Así que, hermanos, dice aquí Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nosotros no le debemos nada a la carne, sino que nosotros le debemos todo a Dios, a Jesús, a su Santo Espíritu que nos ayuda. Nuestra obligación es hacia el Espíritu Santo. Fue Él quien nos convenció y nos mostró nuestra necesidad de un Salvador. Fue Él que impartió la fe salvadora, implantó la nueva naturaleza en nosotros y nos da testimonio cada día de que somos hijos de Dios. Qué gran deuda tenemos con el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que estar en temor, dijo ya Pablo, sino que habíamos recibido un espíritu de adopción, que ahora somos hijos y por el cual clamamos Abba Padre. Entonces nosotros no tenemos ninguna obligación para con la carne. Los deseos de la carne van a venir a nuestras vidas. El deseo de hacer las cosas que no convienen van a venir a nuestras vidas. Pero no tenemos ninguna obligación de estarlas consintiendo o de estarlas agradando a los deseos pecaminosos, ni a las obras de la ley infructuosas que no llevan a nada, sino que solo somos deudores a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, que nos está guiando en todo momento a hacer su voluntad. Bueno, continuemos entonces. Ahora tenemos la otra parte y dice ninguna separación, ¿verdad? ¿Qué nos podrá separar, verdad? Ninguna separación. Y ahora el espíritu y el sufrimiento. Se fija, primero era el espíritu y la ley, ¿verdad? Luego es el espíritu y la carne. Ahora nosotros tenemos el espíritu y el sufrimiento. Pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la vida gloriosa venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora entendamos esto. El alma ha sido redimida, pero no el cuerpo. Esperamos en esperanza. Sin embargo, debido a que el Espíritu Santo nos es dado como las primicias
de la liberación que Dios tiene para nosotros en el futuro, incluso si morimos, el Espíritu, quien nos ha sellado para el día de la redención, vivificará nuestros cuerpos. Leamos Efesios del capítulo 1, del 13 al 14. Dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué le parece lo que dice Pablo en Efesios? Que hemos sido adquiridos por Dios y que el Espíritu Santo es la garantía de que somos sus hijos, de que somos posesión de Él. Bueno, sigamos estudiando Romanos, ahora desde el versículo 22 del capítulo 8. Dice así: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de muchos hermanos. Y viendo esto que acabamos de leer, en el versículo 22 nos está diciendo que toda la creación gime. Realmente tenemos que saber, hermanos, que la misma naturaleza está esperando un cambio. La maldad es tan grande en el mundo. La maldad humana, los problemas del mundo son tan reales, son tan devastadores, que no solo alcanzan el mismo ser humano, sino se llevan de frente a toda la creación, animales, la tierra. Todo está siendo destruido, todo está contaminado, todo está gimiendo la pronta venida de nuestro Señor Jesús. También el creyente gime esperando la venida de Cristo, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Eso lo dice en el versículo 23. Ahora, eso es lo que estamos esperando. Realmente, si hay algún cristiano que no está esperando la venida de Cristo, realmente es porque no entiende la palabra de Dios, o tal vez tiene miedo de que sus pasos están lejos del Señor y el Señor no lo encuentre en la posición correcta. Por eso quizás tendrá miedo de que el Señor regrese pronto. Pero todo el cristiano, el nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu dentro de él, está clamando, pidiendo constantemente que el Señor venga y haga justicia a este mundo de maldad. También el Espíritu gime, dice, en el interior nuestro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tratando todo el tiempo de ayudarnos, de cambiarnos, de hacernos entender las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Él intenta cambiarnos desde adentro, desde el interior, pero Él gime delante de Dios, pide por nuestras almas, pide por nuestras vidas, pide por nuestras familias, pide por cada cosa en nuestro interior, cada cosa en nuestro exterior, todo lo que nos está dañando o lo que nos está haciendo estorbo a nosotros, para que nuestra relación con Él se mantenga santa y que podamos vivir en esa justicia, que tengamos esa vida santa delante de Él, esa santificación que es la que Él busca. Entonces el Espíritu Santo clama dentro de nosotros.
El Espíritu Santo lo hace esperando ver frutos en nuestras vidas. Dice, en el literal, el Espíritu Santo siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los creyentes sean conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere la santidad, de eso se trata, de que caminemos de acuerdo a la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Espíritu Santo, que nosotros seamos obedientes a lo que el Señor Jesús nos dijo también: si me amáis, obedecer mis mandamientos. Entonces eso es lo que trata de hacer el Espíritu Santo. Por eso ora de acuerdo a la voluntad de Dios, que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos cambiados. El Espíritu Santo también dice acá que intercede debido al propósito de nuestro llamado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un llamado. En el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios tiene un llamado para nosotros. El llamado, sobre todo el primer llamado, es ser hijo de Dios, ser conformado hijo de Dios, porque dice que tenemos que ser conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo sabe eso y sabe que tenemos un propósito de ser modelados, de ser cambiados, de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero también, hermano, de ahí tenemos que saber que tenemos llamados y propósitos específicos también en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un llamado al cual tenemos que acudir, al cual tenemos que buscar. Pero si nosotros no hacemos nada con respecto a lo que Dios pone en nuestros corazones, a lo que el Espíritu Santo está moviendo en el cielo por nosotros y lo trae a nuestros corazones, ese deseo de servirle al Señor, el deseo de hacer la obra del Padre, el deseo de mostrar a Cristo en nuestras vidas, que nosotros lo llevemos a realidad, esos ministerios, esos propósitos, eso que Dios quiere que hagamos. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a alcanzar esos llamados. No lo vamos a alcanzar. Entonces Pablo concluye haciendo 5 preguntas en el versículo 32 en adelante. Veamos esas 5 preguntas. Leamos desde el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Entonces, aquí tenemos un tesoro grande para que nosotros no desmayemos en las cosas que estamos haciendo en este caminar con Dios. Porque dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, sino que lo entregó. Entonces dice que si Él fue capaz de entregar a Jesús, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas a nosotros? Y dice que ¿quién nos va a poder acusar a nosotros? Nadie nos va a poder acusar a nosotros, porque Dios nos ha justificado. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, tenemos grandes promesas, ayudas, conocimiento de lo que Dios está haciendo por nosotros. Por eso, el versículo 37, termina diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, somos más que vencedores, tenemos ya ganada la batalla de la santificación. La justicia impartida está delante de nosotros. Solo tenemos que caminar en ella, creer a lo que Dios nos ha dado
y seguir adelante todos los días, sin mirar atrás y sin escuchar las voces de la cruz. Bueno, esta ha sido la clase de ahora, hermanos. Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios me les bendiga.